Otra de las novedades fuera de la consola, aunque también tiene que ver con la administración, es el Exchange Control Panel. Esto es un servicio web que van a hacer, que ha nacido ya, podemos decir, para también un poco pensar en la parte de la nube de internet, ¿no? En la que a mí solo me llega el servicio de Exchange, pero yo no lo administro, ¿no? Pero sí que quiero tener un control, quiero crear nuevos usuarios, quiero que estos tengan unos límites, que no puedan enviar correos a otros usuarios. Entonces, el Exchange Control Panel nos va a servir para administrar Exchange desde una página web. Y en función de los permisos que tengamos, pues también veremos nada más que las acciones permitidas a este usuario que se conecta. La idea también, según Microsoft, es llegar al punto en el que el usuario se pueda administrar sus propias cosas. O sea, que el usuario se pueda administrar sus propias listas de distribución, que se pueda administrar, por ejemplo, pues, sus backups, por decirlo de una manera, de su PST, su archivado, por decirlo de una manera, que también hay novedades. Y bueno, la idea es esa, ¿no? De llegar a granularizar la administración escalando a todos los niveles posibles y evitando sobre todo, y una de las grandes novedades de Exchange es que quieren evitar las llamadas erróneas, ¿no? Las llamadas que se hacen a soporte cuando se podrían haber evitado. Para ello también aparece una cosa en el Hub Transport, aparecen varias, una de ellas es el Mail Tips, ¿vale? El Mail Tips significa que cuando yo esté creando un correo me va a dar todas las alertas necesarias según el rol o según las reglas de transporte que haya establecidas. O sea, cuando yo quiero un correo, pongo una dirección de correo electrónico y esa dirección de correo electrónico yo no tengo permisos para enviar. Pues automáticamente me va a aparecer una alerta, no una nueva ventana, sino la misma ventana del mensaje, en la que me dice, a esa dirección no tienes permisos para enviar. Con esto no solo se hace con no tengo permisos para enviar a un usuario, sino que se sobrepasa la capacidad del attachment, del archivo adjunto, que no está permitido ese tipo de extensión en el archivo adjunto, incluso contenido, es capaz de analizar el contenido de los archivos de Office para permitir o bloquear este tipo de contenido. Bueno, y algunas cosas más, pues como por ejemplo, cuando un mensaje está pendiente de moderación, o sea, yo voy a enviar un mensaje a un equipo de destino, y esta es otra de las cosas nuevas que va a aparecer, pero ese mensaje no va a llegar directamente. Hay un departamento en medio que se va a encargar de moderar esos mensajes, de permitir o bloquear un mensaje hacia ese departamento. Entonces me va a avisar, ojo, ese mensaje va a ser moderado, ¿vale? O incluso hasta el punto de decir, pues esta persona a la que estás enviando el mensaje está out of office, por lo tanto no va a poder leer el mail hasta que no vuelva, ¿no? Entonces, bueno, me va a dar toda la información antes de que yo envíe. Y de repente me devuelva un mensaje diciendo, ojo, con unos mensajes bastante de administrador que el usuario de a pie no puede entender muchas veces, y que te dice, ojo, que no puedes enviar a este grupo porque no puedes enviar adjuntos, o etcétera, ¿no? Todos estos tipos de avisos que sí que siempre nos da Exchange después de enviar. La idea es que nos los dé antes para que el usuario no diga, oye, que no más se me ha entregado el correo y me ha enviado este mensaje muy extraño que no entiendo. Bueno, pues de esta manera se le pone de manera sencilla que él lo pueda entender incluso antes de enviar el correo, para evitar el hecho de decir, es que el correo lo he enviado y no llega. No, es que no tiene que llegar. ¿Vale? Esa es la idea un poco. Otra de las novedades en el Hub Transport, aparte de la moderación y de los mail tips, ¿vale? Son las reglas hacia el exterior, ¿no? Que van a estar mucho más ampliadas, de tal manera que se va a poder analizar todos los emails salientes, incluso los cifrados, porque el cifrado lo vamos a controlar nosotros, ¿vale? Para ver el contenido que tienen. De tal manera que una vez visualizado el contenido podemos decir, oye, aquí hay información de las cuentas de la empresa, esto no puede salir a la calle, ¿no? Y todo ese tipo de información confidencial para cumplir con la normativa vigente de la LOPD, ¿no? Es importante. Otra novedad dentro del Hub Transport son las firmas centralizadas, ¿vale? Dentro de lo que eran los disclaimers, ¿vale? Siempre nos hemos soñado un poco, ¿no? Por el hecho de poner ahí la firma de los usuarios, porque es bastante pesado el hecho de que cada usuario se tenga que poner sus firmas en el Outlook y luego estas firmas tengan que ser hechas un backup para que cuando el Outlook pierda la información o cambien de equipo no tengan que volverlas a crear. Bastante pesado para el usuario, entonces se pretende evitar esto, de tal manera que yo en la firma voy a poder poner texto, pues eso es lo único que podíamos poner hasta ahora, voy a poder poner referencias a Active Directory como por ejemplo nombre y apellido. Entonces cada usuario cuando envíe se añade su nombre y su apellido automáticamente. Y código HTML para poder poner imágenes y poder poner, bueno, contenido dinámico, lo que nos haga falta dentro de esa firma. Y que no los usuarios se encarguen de su firma, sino nosotros centralizadamente nos encarguemos de ellas. Lo cual está muy bien. Dentro de estas novedades, sobre todo de cara a la LOPD, a la Ley Oficial de Protección de Datos, existe el archivado y retención. Hasta ahora la única manera de cumplir con esto
sobre todo de cara a cumplir con la LOPD, teníamos que pagar una licencia de unos software muy caro y que cobraban por licencia de cliente, por conexión, era muy caro. Ahora lo que han hecho es decir, vale, pues lo incluimos en Exchange. Como lo obligan las leyes de cada país, lo incluimos en Exchange. De tal manera que, por ejemplo, en lugar de archivar en el PST local, se va a archivar en una base de datos que nosotros digamos. Esta base de datos puede tener un almacenamiento barato, por ejemplo, en los discos serial ATA, que son bastante más baratos que los que tenemos en producción. De tal manera que cuando pase X tiempo los mensajes se autoarchiven, pero no en el PST local, que es muy vulnerable, que cuando pasa de 5 GB se puede dañar, que el usuario no controla, a fin de cuentas, porque el usuario sabe que lo tiene ahí, pero si se estropea el disco se pierde esa información y el usuario se cabrea con los administradores, como es normal. ¿Vale? Entonces la idea es que toda esta información pase a un servidor de archivado de mail. ¿Vale? O sea, ser una base de datos de archivado de correos electrónicos donde los PST se almacenarán ahí de los usuarios y que ellos puedan consultarlos desde su propio Outlook. De tal manera que si entran por OWA, que eso no lo tenemos ahora, o por Outlook Live, que se va a llamar ahora, van a poder consultar estos correos que están archivados. ¿Vale? Va a tardar más, por supuesto, tenemos unos discos más malos, pero van a poder consultarlos, cosa que hasta ahora no podían. ¿Vale? Y cumplimos con la LOPD, porque estos mails tienen que estar retenidos en la empresa por un periodo mínimo que marca la ley en función de la criticidad de la información. Así que estamos obligados a mantenerlos. No podemos dejarlos en manos del usuario, que lo puede borrar personalmente él mismo, porque como es suyo, para poderlo leer tiene que tener permisos, puede borrarlo. Entonces eso no nos interesa. Aparte de que a partir de 5 GB se vuelve inestable y muchas veces se quiebran por sí solos. Así que es interesante el hecho de poder centralizarlos en un solo punto, tenerlos administrados, controlados por mí, donde puedo hacer backups, cuando ya no sea necesario tenerlo disponible, etc. ¿Más cosas nuevas? Bueno, hay bastantes más, pero no voy a durar mucho más porque si no esto se hace muy largo y no se puede tragar. Alta disponibilidad, muy importante porque hay unos cambios interesantes. No voy a entrar en profundidad, tampoco voy a hacer ninguna demostración ni nada por el estilo, así que va a ser interesante nada más que mencionarlo. Ahora, en alta disponibilidad, el CCR y el LCR pasan a ser uno solo. No significa que se combinen ni nada por el estilo, sino que lo va a llevar el mismo servicio y nosotros vamos a configurar LCR o CCR en función de las propiedades que queramos en ese momento. Pero todo va a ser alta disponibilidad de Exchange de bases de datos. Desaparece el SCC y el LCR, ¿vale? El LCR porque no tenía uso y había venido en la última versión y requería demasiados recursos para lo que se pretendía con él. Y el SCC porque es demasiado viejo y no queremos depender. Ha habido muchos cambios en Server 2008 y Exchange ya no podía vincularse a esto. Y lo que vamos a pasar es a tener alta disponibilidad, en modo de clúster igualmente, pero a nivel de bases de datos, ¿vale? Y podremos repartir la carga en esta base de datos en diferentes nodos de este clúster. Bien, no voy a entretenerme más con esto, en futuras veces pues ya entraremos más en profundidad. Y por último, una gran novedad, por decirlo de una manera, por último una cosilla más, pero bueno, no más grupos de almacenamiento. Ya se acabaron los grupos de almacenamiento, toda la administración va a ser directamente sobre bases de datos, no van a estar agrupadas en grupos de almacenamiento, no van a depender directamente de ningún servidor, sino que cuelgan de la organización de Exchange, ¿vale? Y esperemos que se habilite por fin lo que es el log circular, puesto que ahora cada base de datos tiene su propio log de transacciones, cosa que está muy interesante. Lo último ya para finalizar, la nueva topología de Exchange es bastante importante también. Los clientes de Outlook ya no se van a conectar directamente al servidor de buzones. Van a ir directamente al CAS para que sea él el que haga la conexión con el servidor de buzones. Esto implica un gran cambio, el CAS va a tener más rendimiento, pero va a ser un concentrador de conexiones de cliente, porque hasta ahora pasaban por allí el OWA, la conexión del móvil, la conexión por RPC sobre HTTP. Bueno, todo esto se va a acabar porque los Outlook directamente se van a conectar al OWA. Va a desaparecer la conexión MAPI de los clientes del Outlook y va a pasar todas las conexiones que van al buzón por parte del cliente a ser TCP. Y se va a centralizar todo en el CAS, de tal manera que va a ser todo bastante más sencillo, digamos, para Exchange de gestionar. Es un cambio interesante. Bueno, de momento nada más, hay más novedades, pero iremos viéndolas en futuras veces y ya está.